y vamos a poner la presentación. Mm, mm, Está abriendo el archivo. Ahí está. A ver. Por favor, me indican si se ve. Álvaro, ¿se ve? Sí, ya se aprecia. Se alcanza a ver. Perfecto. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de nulidades en materia electoral, tenemos que entender que hay distintos tipos de actos electorales. Ahora, el acto electoral, en tanto acto jurídico, aquí no lo vamos a analizar como acto político, no porque no sea posible, sino porque no es, digamos, el objetivo de nuestra sesión ni del diplomado. El acto electoral es un acto que pertenece a la teoría general del acto jurídico y de igual manera, por lo mismo, pertenece también a la teoría del acto administrativo. Esto quiere decir entonces que las reglas que le son aplicables al acto jurídico y al acto administrativo son plenamente aplicables respecto del acto electoral. Esto es importante tenerlo claro porque quiere decir que hay una serie de principios, creo que sea la palabra adecuada, que le son aplicables a este acto. Ahora, el acto electoral puede tener distintas naturalezas. Podemos tener un acto legislativo electoral, por ejemplo, la expedición de una ley en la materia o la modificación de una ley en la materia. Podemos tener el acto administrativo electoral, por ejemplo, la concesión del registro a un partido político o la concesión de de la calidad de candidato o candidato independiente a una persona. Tenemos también actos electorales de naturaleza jurisdiccional, como puede ser, por ejemplo, por ahí a alguien se le prendió su micro, si me ayuda revisando, por favor. Alcanzamos, les metió, o sea, quedó 6-4, pues estuvo muy bueno, o sea. Quedó 6-4. José Ramón Mier, tu micro, ayúdame. Que jugamos. Una disculpa, maestro. Sí, gracias. El acto jurisdiccional electoral, como puede ser una sentencia, por ejemplo, de una sala regional o de un tribunal electoral local. El acto ciudadano electoral, que es, por ejemplo, votar. Y desde luego los actos penales electorales. La nulidad se puede presentar respecto de cualquiera de estos actos, ¿no? Ahora, nosotros vamos a analizar específicamente lo que tiene que ver con ciertos actos de naturaleza administrativa electoral que pueden dar lugar a una nulidad. La nulidad, por regla general, pero vamos a ver que admite excepción, por regla general es la sanción que se da a la mala realización de un acto jurídico, un acto que está mal realizado en virtud de que no se ejecuta conforme al procedimiento o reuniendo los requisitos que el mismo debe de tener. Sin embargo, puede suceder en materia electoral, que es a la que nos vamos a circunscribir, que en ocasiones no sea propiamente una sanción, esto es el producto de un error, de una desatención o de una falta de pericia técnica, sino que en ocasiones es un acto voluntario. La nulidad puede ser un acto plenamente voluntario. Por ejemplo, del acto ciudadano electoral. Cuando la ciudadanía llega a la casilla y toma su boleta, una ciudadano y la tacha así, ¿no? O dice, no voto por nadie, ninguno me convence. Bueno, pues lo que está haciendo es anular el voto, pero no como una sanción, no como un castigo, no como no me di cuenta y no lo hice bien, sino como un acto voluntario.
Para que un acto electoral sea válido, tenemos que atender a estos tres elementos fundamentales: la competencia, el procedimiento y la forma. Quienes de ustedes sean abogadas, abogados, recordarán que esto se estudia cuando lleva uno en la licenciatura la materia de teoría jurídica, teoría del derecho o la materia de obligaciones. Entonces, para que un acto de autoridad sea plenamente válido, un acto jurídico sea plenamente válido, se debe de atender a quién lo emite, cuál es el procedimiento que se realiza y si se cuenta con la forma adecuada. Pensemos, por ejemplo, no sé, una compraventa de un inmueble, ¿no? Bueno, pues cuando hacemos una operación de este tipo, pues, por ejemplo, ¿quién es competente para hacerlo? Pues la persona dueña del inmueble o un representante o una representante que tenga, digamos, el poder suficiente, la facultad legal suficiente. Y se debe de hacer, por ejemplo, siguiendo cierta forma. Debe hacerse una escritura pública ante un notario o una notaria. No se puede, no se debe hacer de otra manera porque puede estar acusado de algún problema de validez. Por lo regular, el acto electoral debe ser por escrito. Debe ser adecuadamente fundado y motivado. Y en el último punto no me voy a detener mucho porque me parece que podríamos obviarlo, pero sí me quiero centrar en los primeros. Por escrito quiere decir que debe de constar en algún tipo de soporte del que hemos estado acostumbrados a que sea en papel, pero la realidad es que ahora puede no ser necesariamente en papel, sino puede ser mediante algún tipo de archivo digital, haciendo uso, por ejemplo, bueno, pues de la firma electrónica avanzada que ustedes saben que ya contamos con ella, ¿no? Esto ha sido particularmente importante en época de la pandemia, por ejemplo, en algunos actos electorales. Estoy pensando, por ejemplo, en registro de candidaturas, donde de repente todo el procedimiento se ha desahogado. Estoy pensando, por ejemplo, en Coahuila, en Hidalgo, en 2020, se desahogaba prácticamente sin papel, sino de una manera digital. Pero también ha empezado a suceder ya con determinaciones de autoridades que, pues, consta en un repositorio digital, consta en un documento digital que ha sido certificado por la persona fedataria pública que tiene la facultad para hacerlo y que lo remite de forma electrónica a las personas que deben ser notificadas. Y a su vez, pues lo guardan ahí en su computadora, lo guardan ahí en sus drive, en sus archivos. Eso quiere decir entonces que a veces el documento va a ser necesariamente electrónico, pero va a constar por escrito. O sea, lo importante es saber que va a constar por escrito. La debida fundamentación y motivación. Motivar es dar las razones del por qué se toma la decisión que se está tomando. Como vamos a ver respecto de la nulidad de la votación en casilla, esto en ocasiones resulta fundamental, porque a partir de los supuestos, de las razones que se expresen para realizar ciertos actos, estos podrán ser válidos o no. Estoy pensando, por ejemplo, en el cambio del domicilio de la casilla. Entonces ahí vamos a ver que no va a bastar con que esto conste por escrito, sino que se tienen que dar razones. De hecho, se tienen que realizar otros actos, pero se tienen que dar razones. Eso en cuanto a la motivación. Y en cuanto a la fundamentación, tiene que ver con las disposiciones jurídicas aplicables al caso. Estas no pueden ser genéricas, ¿de acuerdo? No puedo simplemente decir, pues es que el artículo 41 habla del voto, ¿no? Creo que por ahí dice algo. Creo que el 35 dice algo, pues ahí cítalos. No, estamos hablando de actos de autoridad, no de actos de particular. Los particulares podemos equivocarnos en la adecuada cita de las disposiciones legales, podemos cometer algún error en dar las razones o los argumentos, y en su caso pues, se podrá corregir, ¿no? Ustedes saben que las autoridades están obligadas a corregir nuestra cita incorrecta de disposiciones jurídicas
y en algunos casos incluso hasta algunos errores que podamos tener respecto de la argumentación. Pero aquí estamos hablando de actos de autoridad. Entonces, la autoridad debe ser sumamente cuidadosa en la adecuada fundamentación y motivación. En ocasiones, esta motivación puede ser convencional, puede ser, o sea, de un tratado internacional, puede ser constitucional. En otras ocasiones puede ser legal, incluso reglamentaria, ¿no? Hay veces que cita uno reglamentos, lineamientos. Vamos, todo esto es posible. El chiste es que sea aquello que resulte exactamente aplicable al caso. Y debe haber una relación lógica y necesaria entre las disposiciones legales que estamos citando y los hechos que sustentan la decisión que estamos tomando. Por ejemplo, si yo voy a, no sé, tomar la decisión como presidente o presidenta de casilla de expulsar a un representante de un partido político, por poner un ejemplo, porque está causando alboroto, está consumiendo caguados ahí en la casilla, ¿lo puedo hacer? Bueno, pues sí lo puedo hacer, tengo que levantar una constancia, pero resulta que estoy citando trueco y me refiero a los artículos que tienen que ver con que no haya propaganda cerca de la casilla. Pues ese acto ya empieza a ser endeble, ¿no? Allá empieza a ser un acto jurídico que ya no se va a sostener con facilidad porque puede estar acusado de algún problema o algún defecto grave. Bueno, voy a regresar a la presentación. Yo sostengo que podríamos desaparecer, y sé que lo que voy a decir es polémico, que podríamos desaparecer de las leyes electorales los supuestos de nulidad, y de todos modos las nulidades seguirían existiendo, porque la nulidad tiene que ver con defectos en la competencia, en el procedimiento o en la forma, ¿no? Entonces, cuando se presentan estos defectos, la consecuencia jurídica es la nulidad, con independencia de que esté expresamente prevista. O sea, mientras esté previsto la competencia, el procedimiento y la forma, entonces el incumplimiento de alguno de estos tres va a dar lugar a la nulidad. Por ejemplo, procedimiento del acto electoral. Hay una serie de pasos para desahogar un acto electoral, de plazos, y muchas veces la decisión, por ejemplo, debe ser tomada de manera pública. Voy a poner un ejemplo. Para que un partido político tenga representación en la mesa directiva de casilla, tiene que desahogar un procedimiento. Entonces, en un momento determinado, tiene que acudir ante el INE o se le habilita una plataforma virtual para que suba cierta información. Esto es nada más durante determinado tiempo. Por ejemplo, ahorita no se podrían estar cargando para las elecciones de 2024, por poner un ejemplo. Debe de realizarse de cierta forma. Por ejemplo, para acordar el lugar de ubicación de las casillas. Me estoy refiriendo a puras situaciones que podrían tener que ver con nulidades de casilla, ¿no? Para ubicar la casilla. Bueno, pues hay un procedimiento que desahogan las compañeras, los compañeros de las juntas distritales. Y no lo decide un día a la hora de la comida, está echándose una torta en su oficina, el señor vocal ejecutivo, la vocal ejecutiva no lo decide así, sino en una decisión pública colegiada del Consejo Distrital correspondiente, ¿no? Tan es así que si la decisión no se tomara de esa manera, pues sería una decisión nula. Sería una decisión nula. El acto electoral puede tener distintos efectos. Efectos constitutivos, declarativos, sancionatorios o reglamentarios. Salvo que ustedes quieran en las preguntas, que podríamos profundizar en ellos, a mí me parece que aquí lo relevante son los actos que se vinculan directamente con lo que sucede en la casilla. Entonces, algunos actos son constitutivos. Por ejemplo, el inicio de la instalación de la mesa directiva de casilla. La declaración de que la casilla está instalada y que se abre a las votantes y a los votantes para que puedan votar. Eso es constitutivo. Pero también tiene los actos que se desahogan en las casillas, algunos tienen efectos declarativos. Por ejemplo, cuando se hace el escrutinio y cómputo,
y se dice, a ver, aquí para la elección de gubernatura de Oaxaca, en esta casilla, la 524 contigua 3, el partido que ganó fue el partido A, con tantos votos. Segundo lugar, el partido B con tantos votos. En tercer lugar, como hayan quedado los resultados. Ahí tienen efectos declarativos. ¿Cuál es la diferencia? Que constitutivo quiere decir que el acto en sí mismo constituye o da lugar a la situación jurídica. Un acto declarativo simplemente es constatar algo que ha sucedido. Cuando en la casilla se realiza el escrutinio y cómputo, lo que se hace es constatar el resultado que no depende de del funcionariado de mesa directiva de casilla ni de los representantes, sino que depende de manera inmediata de la ciudadanía que votó. ¿Estamos de acuerdo? El acto sancionador, a ver, cuando un tribunal, por ejemplo, dice la votación obtenida en la casilla 524C es nula, esa sentencia está teniendo, digamos, un efecto sancionador, porque está diciendo lo que se pretendía conseguir con esa votación, esto es, que el caudal de votos fuera tal, no se está consiguiendo, porque hay irregularidades graves. Y estas irregularidades determinan la imposibilidad de contar esa votación. Entonces, la sentencia está teniendo un efecto sancionatorio. Entonces, veamos, por referencia a la nulidad de la votación en casilla, que tenemos algunos actos constitutivos que se realizan en la casilla, otros declarativos, y que la declaración de nulidad o la sentencia que determina la nulidad de la votación en la casilla, pues tiene efectos sancionatorios. Aquí nos ve muy sarcástica, tal vez sardónicamente, don Hans Kelsen, para ver si lo podemos explicar con corrección. ¿Por qué traigo aquí a colación a Kelsen? Porque Kelsen decía algo que es muy importante. Los actos jurídicos provenientes de un órgano del Estado se presumen válidos, existentes y válidos, hasta que no hay una decisión de una autoridad competente que dice que no lo son. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo jurídicamente decir la votación de la casilla 524 contigua 3 es nula. Si yo digo eso, la compañera Ana Paola Castellanos, que está aquí con nosotros, me diría, a ver, doctor, enséñeme la sentencia que dice eso. Entonces, si yo le digo a Ana Paula, no, fíjese que lo que pasa es que hubo estas irregularidades y estas situaciones inadecuadas, entonces es nula, Ana Paula me va a decir, oiga, pues entonces usted debe ser doctor en algo que no es derecho, porque para que pueda decirse jurídicamente que la votación fue nula, se requiere una decisión de una autoridad que lo esté diciendo. Si yo le redargullo a Ana Paula y le digo, pero es que mira, aquí están las notas de prensa, pero es que mira, ya lo declaró la presidenta o el presidente de tal partido, Ana Paula me va a seguir diciendo lo mismo. El acto es válido hasta que no llega una autoridad competente que desahoga un procedimiento específico. Tiene que seguir cierta forma y dice, entonces es nulo. Por tanto, la votación que se obtiene en una casilla es válida, es existente y es plenamente válida hasta que no viene una autoridad competente que ha desahogado un procedimiento específico y concreto a decir que no es válida. Alguien podría levantarme la mano y decirme, oiga, pero en términos políticos, en términos de comunicación con la ciudadanía, bueno, pues ahí lo que podemos decir es que creemos que hay situaciones que afectan la votación, ¿no? O que afectan la validez de los resultados, pero técnicamente decir que una votación obtenida en una casilla es nula, decir esto antes de que exista una resolución de autoridad que así lo señale, es una inexactitud. Es una inexactitud, si me permiten decirlo así, pero también es una temeridad. Porque yo puedo estar absolutamente convencido de que es nulo, ¿no? Pero ¿qué tal que el abogado que llevó el asunto lo llevó chueco y lo perdió? ¿O qué tal que lo que yo creía que había acontecido de cierta manera no acaeció así? Y entonces, pues el asunto no se gana. Siempre, perdón, pero siempre hacerle un poco al adivino, a la divina, al pitonizo electoral, es un mal negocio, porque no necesariamente tiene uno todos los elementos en la mano.
Pues esto que nos enseñaba Hans Kelsen por referencia al acto jurídico del Estado aplica perfectamente respecto del tema de nulidades, específicamente de nulidades de votación en casilla. ¿Por qué? Porque la nulidad es una sanción legal, que solo se aplica por medio de una decisión de una autoridad competente. El efecto de esa sanción, nos dice aquí la definición, es privar de eficacia a lo que se pensaba que era válido. Esto es, por ejemplo, privar de eficacia al resultado que se ha obtenido en una casilla. Ahora, esto se dará sí y solo sí, y me voy a regresar. Sí y solo sí, quien acusa la existencia de la nulidad, o sea, quien se queja de que el acto es nulo, demuestra una circunstancia grave que tiene que ver con la competencia del órgano, con el procedimiento seguido o con la forma del acto. ¿Ok? Esto se tiene que probar. A ver, voy a poner un ejemplo. Déjenme verles a la cara. Ahí les va un caso. Caso real. ¿Quién de aquí ha sido funcionario o funcionario de casilla? ¿O representante? El compañero Alfonso Javier. Alfonso ha sido representante, ¿verdad? Alfonso, ¿tú has visto cuando desprenden las boletas para dárselas a los votantes? Si quieres, activa tu micro, porfa. Sí, sí. Perfecto. De la pestaña lateral, De ahí lo van desprendiendo, ¿verdad? es correcto. Ahora, Alfonso, una pregunta. Déjame pongo esto. Ya está. A ver, Alfonso, una pregunta. Cuando terminan, digamos, el taloncito de desprender las boletas, ¿qué se queda? Solo las pestañas, la orillita, que es la que contiene todos los folios de las boletas y la identificación de la elección. A esa orillita normalmente le llamamos costilla, ¿no? Digamos, en el argot electoral decimos costilla. Ok. Y en una ocasión me llega un representante del partido muy molesto, ¿no? Es que es una prueba de que hubo sustracción de documentación electoral, que el día de la jornada. Ok, ¿qué trae usted? O sea, es una acusación seria, ¿no? Se debe de tomar con esa seriedad. Y lo que me enseña son dos costillas. Dos costillas. O sea, esto que bien nos comenta el compañero Alfonso, que es de donde se desprende, dos costillas. Eso, primera pregunta, ¿eso es documentación electoral? ¿La costilla es documentación electoral? Para mí no. Y coincidimos con Alfonso, no es documentación electoral. La documentación es la boleta de donde se desprende. La costilla es únicamente lo que... Yo creo que la costilla tiene valor cuando llegan las boletas a los consejos, porque ahí es donde las representaciones de los partidos revisamos el número de folio, que estén completas, bla, bla, bla. Pero pues una vez que ya han sido usadas, pues para mí la costilla es como la carabina de Ambrosio, más o menos. Entonces, si yo me encuentro, pregunta, que fue como nos lo narraba este representante, que se los hubieran encontrado tirados cerca de una casilla, ¿esas costillas son prueba de una irregularidad? No. Para mí no prueban nada. No, y yo coincido con Alfonso, esas costillas que son, digo, yo no se lo dije así en ese momento, porque no se trataba de echarle más gasolina al fuego, pero, perdón, esa es basura electoral, eso es basura electoral. Ahora, ¿debió estar allí? Estoy de acuerdo que no, pero la realidad es que ni siquiera se pone en el paquete electoral, ¿no? O sea, recordemos lo que va el paquete electoral. El paquete electoral va el expediente de la casilla, van las actas, por fuera va la copia PREP, van los sobres con las boletas que se utilizaron para la votación, las inutilizadas, nulas y demás. Pero ninguna parte de la ley te dice, y tienes que poner las costillas. Ninguna. Que hay quien las pone, pues también hay quien ahí mete el líquido indeleble, ¿no? Y quien mete las plumas. No lo deberían hacer, pero lo hacen. Es más, las costillas, ¿dónde deberían ir? Ni siquiera
en la bolsa donde va todo el material. Deberían ir aquí, porque es basura. Entonces, es que esa es la prueba. No, perdón, eso no es la prueba. Eso es una costilla. Y que estoy de acuerdo que no debe estar tirada en la calle, por una cuestión de higiene, pero no es prueba. Lo que estoy tratando de decir entonces es que solamente se puede proceder a determinar una nulidad, a decidir una nulidad, cuando hay pruebas que acreditan que efectivamente acaeció una circunstancia irregular. Y las pruebas tienen que ser datos objetivos de la vida real, digamos, de lo fáctico, que sustenten la decisión de la nulidad, ¿no? Las pruebas no pueden ser, yo sé que este no es un diplomado en derecho probatorio, pero estamos hablando de nulidades, pues hay que decirlo, meras suposiciones. Pues es que yo supongo que como dejaron tiradas aquí las costillas, pues supongo que se llevaron y desprendieron las boletas. ¿Y por qué supone eso? Pues porque aquí están las costillas. Ahora, del que aquí están las costillas se desprende entonces que alguien sustrajo las boletas y se las llevó. No. Se desprende que alguien fue cochino y no las puso en su lugar, pero no se desprende lo otro. Es que puedo presumirlo. No, a ver, ¿qué otro elemento tiene usted? Porque si lo único que tiene es las costillas, pues déjenmela hacer con el bote de basura, ¿no? Porque eso no prueba. O sea, por sí mismo, solito, eso no prueba. Vamos a regresar a la presentación. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de nulidades, gracias, Francisca, dame oportunidad de avanzar un poquito más y con gusto, desde luego, te doy la palabra. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de nulidades, tenemos que atender a que existen dos principios aplicables. El primero de ellos, y el más importante, es la conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Este es un principio que no es exclusivo del derecho electoral, sino que en realidad es propio del derecho administrativo, y de ahí pasó al derecho electoral. Ustedes saben que nosotros hemos tomado muchas cosas de otras áreas del derecho. Por ejemplo, el concepto de cadena de custodia, pues lo trajimos del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Este principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados quiere decir que cuando alguien tiene que estudiar un caso de nulidad, supongamos un magistrado, una magistrada que le ha llegado el expediente donde se debate un tema de nulidad, por ejemplo, de nulidad de la votación en casilla, no puede como principio asumir que es nulo. No. Quien acusa la nulidad, quien señala la nulidad, quien se queja de la nulidad, es quien tiene que probar la existencia de la nulidad. Si no lo prueba, el acto es válido. Si genera dudas, el acto es válido. Porque lo que hay que conservar es el acto válido. ¿Por qué? Y aquí es muy importante, porque estamos hablando del voto de la ciudadanía. Nosotros no podemos enfrentarnos a un expediente electoral pensando cómo le hago para que no valga el voto ciudadano, ¿no? ¿Se imaginan si esa fuera la actitud? Nuestra actitud tiene que ser, ¿cómo hago para verificar si se puede salvar el voto ciudadano? ¿No? ¿Cómo le hago para conservar el acto jurídicamente válido? Eso implica que si el compañero Álvaro Salcedo es quien me está diciendo que la votación fue nula, Álvaro me tiene que acercar a mí como autoridad todos los elementos relevantes para acreditar esto. Porque Álvaro no va a ganar el asunto simplemente diciendo, pues me parece que es nula. Es que me dijo mi compadre, es que yo creo. No, no, no. O con consideraciones solamente de tipo general. Pues es que en todas las casillas del distrito pasó tal cosa. Ok, pero está usted hablando de la 524 contigua 2. ¿Aquí qué pasó? Pues es que en todas las del distrito. No, no, señor abogado. En esta, usted me está pidiendo la nulidad de esta casilla, no de la votación en el distrito. En esta casilla, ¿qué sucedió? ¿No? Entonces, ¿por qué si no, yo tengo que atender este principio? Por eso, en litigar una nulidad es como si estuviéramos litigando derecho penal, ¿no? El Ministerio Público, el Ministerio Público, es quien tiene que probar que la persona es culpable, no la persona acusada que es inocente. Aquí sucede exactamente igual. Quien señala que el acto electoral, por ejemplo, la votación en casilla, fue nula, tiene que probar el por qué fue nula. No es la autoridad electoral, no es la ciudadanía,
no son los otros partidos quienes tienen que probar que el acto fue válido. Es quien acusa, quien se duele de la nulidad, es quien debe de probar que el acto fue nulo. Y siempre vamos a tener que atender a dos elementos fundamentales, que es la determinancia. Por alguna razón, en sede electoral inventamos este concepto, ¿no?, de determinancia, que podríamos traducirlo como el grado de afectación. Creo que esa pudiera ser, digamos, la traducción. A mí en lo personal me parece que el libro que mejor explica el concepto de determinancia es este, La prueba de las irregularidades determinantes en el derecho electoral, de Arturo Bárcena Zubieta. Ustedes ubican a Arturo, es el actual director de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y este libro, que ya tiene sus años, la verdad es que es muy bueno para explicar los conceptos de determinancia, tanto cuantitativa como cualitativa. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina, por favor? Alberto Villalobos, si estás en computadora, ¿me puedes ayudar a leer esta lámina, por favor? Sí. Dale. Dice, cuantitativa, se actualiza cuando los votos que podrían anularse con motivo de una irregularidad sumen una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación. Criterios para acreditar la determinancia cualitativa. Se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial a los resultados por la violación a los principios constitucionales que deben regir los procesos electorales democráticos. Muchas gracias, Alberto. La determinancia cuantitativa, como pueden ver, es un criterio numérico, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de nulidad de votación en casilla. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? No, pues la diferencia son 10 votos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues es que 3 veces movieron la casilla del lugar sin justificación. No, bueno, ¿no? Ahora, la determinancia también puede ser cualitativa cuando tiene que ver con principios constitucionales. A ver, nosotros tenemos muchos principios de la materia electoral, porque tenemos principios de la materia electoral, principios de las autoridades electorales, principios del voto, principios de las elecciones, pero además tenemos decisiones fundamentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, separación iglesia-estado o supremacía del Estado sobre las iglesias es una decisión fundamental que incide en lo electoral, el caso Tlaquepaque. Pero también tenemos principios de la materia, ¿no? Cómo deben conducirse las autoridades en materia electoral, por ejemplo, atendiendo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Tenemos principios de las elecciones, libres, auténticas y periódicas. Tenemos principios del voto, libre, secreto, directo, personal, intransferible. Entonces, la determinancia cualitativa se da cuando se afecta alguno de estos principios. Voy a poner un ejemplo. Supongan una persona armada afuera, vamos a dejar de compartir para lanzarles la pregunta. Supongan una persona armada que está recargada ahí en la puerta de entrada a la casilla, armada. Y cuando tú pasas, te dice, oye, no se te olvide que aquí votamos por tal, ¿no? Evidentemente está ejerciendo una coacción. No está pegando, no te está apuntando, pero pues es un tipo armado que te está diciendo eso. Bueno, ¿qué principio afecta? Es un acto ilegal, estamos de acuerdo, pero ¿qué principio afecta? Sufragio libre. ¿Quién contestó, perdón? ¿Ana Paola? Sí. Efecto sufragio libre, muy bien. Martín nos dice la libertad del voto, sí. Sí, desde luego que el sufragio debe ser libre. Ese no está siendo un sufragio libre, ¿no? ¿Cuál es el sufragio libre? Es aquel donde la ciudadana, el ciudadano, en la intimidad de su conciencia, decide de manera autónoma a quién darle el voto. Ahí en su conciencia no está siendo autónoma, en su conciencia está la imagen de ese señor parado en la entrada que está, pues, cuidando que la votación transcurra como quiere que transcurra, ¿no? Pero también afecta otro principio que es el principio de las elecciones auténticas.
no está haciendo una elección auténtica, porque no es la ciudadanía quien está votando realmente por quien le parece, sino presionada. Entonces, cuando nosotros analizamos un asunto de nulidad electoral, de cualquier tipo, pero específicamente nulidad de votación en casilla, tenemos que pensar qué principio electoral se está viendo afectado o qué decisión fundamental del Estado mexicano se está viendo alterada. Vamos a suponer que no es un tipo armado. Vamos a suponer que es el pastor o el jerarca de alguna religión muy relevante en el lugar, que está ahí parado en la entrada, ¿no? Y que te está diciendo, hermana, hermano, recuerde no equivocarse, recuerde quiénes son quienes se han acercado a nuestra iglesia y en quienes confiamos. Bueno, pues la presión es distinta, ¿no? A lo mejor no es la presión una amenaza física, pero es una coacción moral que está afectando también los mismos principios. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que siempre que nosotros tengamos que resolver un expediente que tenga que ver con nulidad o que nosotros impugnemos los resultados de una casilla por una cuestión de nulidad o supongamos que seamos del OPLE o del INE, ¿no? Que tengamos que defender la votación realizada en una casilla mediante el informe y que tenemos que presentar el informe de autoridad, siempre nos tenemos que referir a un principio. O sea, siempre tenemos que pensar en qué principio está en riesgo o cuál es el principio que se está tratando de afectar aquí. Y a partir de allí, construir todo lo demás. No puede haber un caso que no esté atado a algún principio. Siempre van a estar atados a algún principio. Por eso, siempre va a estar, tenemos que revisar que esté presente una determinancia cuantitativa, no solo una determinancia, perdón, cualitativa, no solamente la cuantitativa. Son 3 los momentos de la nulidad estrictamente electoral. Aquí entiendo por estrictamente electoral la que tiene que ver con resultados. Entonces, la nulidad del voto, o sea, la ciudadana o el ciudadano que anula su voto conscientemente o que lo hace por error, la nulidad de la votación en casilla y la nulidad de la elección. Aquí vamos a hacer abstracción de la primera y de la última. Digo, a lo mejor la primera si quieren en las preguntas, ¿no? Pero no vamos a hablar de la nulidad del voto ni de la elección, sino de la nulidad de la votación en casilla. Bueno, aquí simplemente mostrarles una imagen, ¿no? De una boleta que, pues claramente es nula. Nulidad de la votación en casilla. Bueno, a ver, vamos a hacer aquí una pausa porque todo esto que expuse hasta ahorita, digamos, es la parte general y había una compañera que había levantado la mano, pero creo que ya la bajó. ¿Quién fue la compañera que levantó la mano? Este es el momento para la pregunta, por favor, adelante. Cristina, creo que era. ¿No? ¿No? ¿Alguien hasta este momento alguna duda? Adelante, Francisca, adelante, te escuchamos. Tu micro. Híjole, no te oigo, Francisca. ¿Ustedes le escuchan? ¿No? ¿Sabes qué, Francisca? A lo mejor es un tema del micro. Si quieres, anótala en el chat y con gusto atendemos tu pregunta o tu comentario. Mientras Francisca le escribe a alguien más. ¿No? Bueno, vamos a ver aquí en lo que Francisca lo escribe. Y ahorita lo atenderíamos. Me voy de nuevo a la presentación. Las nulidades específicamente de la votación en la casilla. Bueno, ¿sí me escuchan y me ven? Sí, se oye. Perfecto. Se ve bien. Se me movió la pantalla. Bueno, primera, cuando no se instale la casilla en el lugar autorizado. No se instale la casilla en el lugar autorizado. A ver, vamos a platicar esta. ¿Quién decide dónde se instalan las casillas? No es Lorenzo Córdoba, no es el Consejo General del INE. ¿Quién es, Ana Paula, perdón? El Consejo Distrital.
Exactamente, ¿del INE o de los soples? Del INE. Es correcto, del INE. Ese es el órgano, no es otro, no es otro. No es la junta local, no es la junta distrital, no es el consejo del OPLE, no, es el consejo distrital del INE, punto. Solo ese órgano. No hay otro órgano que tenga competencia para hacerlo. Ese es el órgano que lo debe de hacer. Ahora bien, no es una decisión arbitraria. En primer lugar, porque digamos que ya hay un histórico, ¿no? O sea, tradicionalmente se han puesto las casillas en determinado lugar. Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Querétaro, para citar un lugar que todos ustedes conozcan, el Teatro de la República, ahí donde se firmó la Constitución, tiene más de 50 años que ahí se pone una casilla. Entonces, pues ya todo el mundo sabe que ahí se pone la casilla, ¿no? Y ahora sí que uno puede llegar y aquí votó por primera vez mi abuelita cuando se le dio el voto a las mujeres, y aquí mi bisabuelito fue el presidente en ese activo de casilla y yo sigo votando aquí. Pues se puede. Pero la realidad es que, aunque estamos acostumbradas y acostumbrados a que es en el mismo lugar, sí puede haber una serie de cambios, porque la LEGIP establece una serie de requisitos para la ubicación de las casillas. Y estos requisitos se deben de verificar en cada ocasión. O sea, no es en automático de que porque ya la pusieron aquí desde hace 20 años, aquí la van a seguir poniendo. Si las condiciones del lugar ya no son las óptimas, ya no son las idóneas, entonces ya no se va a poner la casilla ahí. O si se encuentra un lugar mejor para ponerlo. Voy a pensar en ciudades que, por ejemplo, pues están en medio de montes, ¿no? Estoy pensando en Zacatecas, estoy pensando en Guanajuato, parte de Jalapa, y otras más que seguramente ustedes ubicarán. San Cris, no, pero es que San Cris está arriba. Bueno, por poner un ejemplo. Entonces, de repente lo que sucede es que la casilla siempre se ponía en un lugar, una escuela, por ejemplo, ¿no? Pero había que subir una serie de escalinata para llegar allí. Y ahora, por ejemplo, un parámetro relevante es la accesibilidad. Entonces, puede ser que esa casilla que se usó durante 3, 4, 5, 6 elecciones, pues ahora ya no la usan. Ah, pues es que me la movieron. Sí, porque resulta que construyeron una escuela 2 cuadras abajo, dentro de la misma sección, que está en planito, ¿no? O que es más fácil entrar. Entonces se puede cambiar. O sea, las casillas no están ancladas a un lugar, por más que nos parezca tradicional. Pero además, insisto, se realiza la verificación. Porque puede ser que ya no sea el lugar idóneo. Pues aquí había una escuela, pero ¿qué creen? Ya la quitaron. Eso pasa en algunos centros de ciudades, porque ustedes saben que los centros de las ciudades empiezan a despoblar. Entonces, por ejemplo, de repente tenías un centro de una capital o una ciudad grande que tenía 5 primarias, por decir algo, ¿no? Entonces, de repente, pues ya no hay tanto chamaco, ya más bien es gente mayor. Entonces, de las 5 primarias ya quitaron una. Entonces, cuando va el INE a verificar, pues resulta que ese edificio ya es otra cosa, ¿no? Pues es que aquí tenía 50 años una escuela, pues sí, pero ya no está. Entonces, bueno, hay que modificar el lugar. A veces, por ejemplo, sucede por obras. Es la típica de lugares donde están metiendo drenaje. Esa es clásica, ¿no? Entonces, de repente llegan los compañeros del área del INE, creo que normalmente son del Registro Federal de Electores, bueno, y los compañeros de organización, más bien, llegan a verificar y se encuentran con que pues, están ahí metiendo el drenaje profundo, ¿no? Entonces, para pasar hay que cruzar ahí por unas planchas de madera que se ven súper endebles. Y me dicen, no, pues vamos a ver si encontramos otro lugar. Otros casos también muy comunes, cuando hay reseccionamientos. Entonces, tenemos una porción territorial, digamos, muy pequeña, nueva, una nueva sección electoral, donde hace 3 años que hubo elecciones, pues hubo que poner la casilla en una casa porque pues no había otra situación. Pero ahora resulta que el gobierno ya puso una escuelita chiquita, si ustedes quieren, de 2 saloncitos, pero pues ya la ponemos, ya para qué usamos un domicilio si ya hay escuela, ¿no? Entonces, no es en automático, siempre se da una verificación. Y esa es una situación que además constantemente anda realizando el INE, verificando este tipo de situaciones. Entonces, no se da en automático. Ahora, se hacen las verificaciones, se proponen los lugares, pero los partidos políticos pueden hacer observaciones. Un partido político puede decir, oigan, tal casilla física, que no, enfrente está la cantina de mi compadre, pues como enfrente de la cantina, ¿no? Pero no solamente los partidos políticos, los propios soples.
Los soples pueden acompañar a las compañeras y compañeros del INE en las visitas de verificación y también pueden hacer observaciones. Déjenme decirles que a veces saben hasta quién se mete, hasta derechos humanos. Hasta derechos humanos. Aquí cualquiera de ustedes me va a levantar la mano y me va a decir, pero no tienen competencia en materia electoral. No me estoy peleando si tienen o no competencia, lo que estoy diciendo es lo que sucede. Me acuerdo el caso de un estado donde le llega un oficio al OPLE para las elecciones de 2018, donde le dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le dice, oye, quiero hacer una visita de verificación porque tengo quejas de estas asociaciones de personas que viven con discapacidad respecto a cuestiones de accesibilidad. Bueno, claro, ustedes van a decir, pero es que podían contestarles y decirles que la incompetencia, lo que ustedes quieran, pero lo que estoy tratando de señalar es que incluso a veces hasta este tipo de instituciones ahí tratan de verificar las condiciones, ¿no? Ahora, normalmente, cuando se define el lugar donde va a estar la casilla, pues hay una coordinación que se da entre el compañero o la compañera CAE y el encargado o la encargada del lugar. Por ejemplo, el típico caso de las escuelas, ¿no? O sea, no crean que si hay una escuela en un municipio de Yucatán que no está cerrada y no encuentran las llaves, no le habla a Lorenzo Córdoba, la secretaria de Educación Federal, oye, mándanos las llaves de tal escuela. Pues es obvio que no es así. Entonces, es el CAE o la CAE quien tiene perfectamente identificado, por ejemplo, quién es la intendente o la intendente. Ya se quedaron de ver ahí a determinada hora y tiene su teléfono, ¿no? Entonces, la noche anterior él le anda mensajeando, oye, no se te olvide irte. Yo sé que estás en las caguamas afuera del Oxxo, pasé y te vi, pero duérmete temprano porque me tienes que abrir. Y si no abren, pues ahí están, ¿no? Y tienen el domicilio y tienen el teléfono y están así. Pero puede suceder que no abran. Puede suceder que la escuela esté tomada. No quiero decirles en qué estados, pero ya saben ustedes cuáles. Que la escuela esté tomada. No tomada, sino tomada, está cerrada, ¿no? Están ahí con unos candados y unas cadenotas. No hay manera, ¿no? Puede ser que haya sucedido una circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, todavía no tengo muy claro por qué en México nos gusta votar en verano. Y además nos gusta juntar todas las elecciones, ¿no? Imagínense lo que es salir a votar en verano en San Luis Río Colorado. Es el calorcito, ¿no? Bueno, nos gusta votar en verano. Y en algunas partes del país son épocas de muchas lluvias. Entonces, llega a suceder que tienes el lugar inundado. O a lo mejor el lugar no está inundado, pero está muy complicado llegar. O sea, a lo mejor pues tú allá en el carro, en la camioneta 4x4 de la Junta, pues sí alcanza a llegar, pero los votantes no van a poder. Entonces pueden acaecer muchas circunstancias que justifiquen el cambio del lugar, ¿no? Circunstancias que tienen que ver esencialmente con ¿qué? Con la accesibilidad, con la seguridad del lugar para poder desarrollar todas las acciones propias de la jornada electoral. Entonces, puede ser que se tenga que cambiar de lugar, pero cambiar de lugar siempre es la última opción. La primera opción es, ¿qué puedo hacer para que se vote aquí? A lo mejor, oigan, de la Junta, manden una lona, se nos está metiendo el agua por este lado. A lo mejor, bueno, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Pues esta parte está inundada, pero por acá enfrente no, y miren, pueden pasar por esta puerta de acá atrás, ahorita la abrimos, ¿no? O sea, mover la casilla no puede ser el primer impulso, debe ser el último. Cuando se mueve la casilla, tiene que, en primer lugar, tiene que darse una circunstancia que lo justifique. En segundo lugar, se tiene que documentar perfectamente. Por estas y estas y estas y estas razones. Se debe informar al Consejo Distrital. En la práctica, lo que sucede es que el Consejo Distrital dice, espérame tantito, vamos para allá, a ver qué podemos hacer, o sea, a ver si podemos hacer algo para no moverla. Cuando de plano no hay otra opción, ok, se va a mover. Se debe de seleccionar otro lugar para instalar la casilla. Un lugar que reúna las condiciones idóneas y adecuadas. Pero además, que tiene que estar dentro de la sección electoral. Esto es muy importante porque a veces nos pasa con compañeras, compañeros de partido o con compañeras y compañeros del funcionario de mesa directiva de casilla, la clásica que te dicen, pues allá enfrente, ¿no? Pues es que allá enfrente no se puede. ¿Por qué no? Porque es otra sección. Pero mire, está la bodega, se puede abrir, ya nos dijeron que sí. Pues total, nomás es cruzar la calle, ¿no? Pero no, es que no se puede. Y es que no vamos a encontrar en la sección un lugar mejor. Disculpe usted, sé que tiene razón, pero no se puede, porque la casilla tiene que estar en su sección.
Si la casilla no está en su sección, va a ser nula. O sea, para esas, mejor ni la ponemos. Entonces, tenemos que ponerla en la sección. Punto. En el mejor lugar que encontremos en la sección, pero dentro de la sección. Y se debe de indicar en el lugar donde se iba a poner originalmente la casilla, se debe de indicar a dónde se movió. Se pega una lona, se pega una cartulina, no se puede estar aquí, pues está, por ejemplo, una escuela que está tomada, ¿no? Nos movimos a la casilla tal, se movía a tal lado, se debe de indicar. Ahora, eso es lo que legalmente procede. La realidad es que normalmente las autoridades electorales incluso hacen más. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver consejos distritales que en ese momento contratan un perifoneo para que ande, el típico bochito con la bocina arriba, ¿no? Para que ande ahí en la zona, se les informa a los vecinos y a las vecinas que la casilla tal se movía a tal lado. Por ejemplo, me ha tocado ver eso. También me ha tocado ver que salen entrevistas a radio. Porque además ese día, pues todos los entrevistan, ¿no? Entonces, oiga, y queremos decir además a la ciudadanía que pasó tal cosa, a esta situación se movió a tal lado. Cuando es posible también lo que suelen hacer es no solamente pegar el cartel, sino que dejan a alguna persona allí, perfectamente identificada, con su chaleco, su gorra, todo. Oye, es que pues, ¿dónde está la casilla? ¿Qué pasó? No, mire, la primera vez que me voy a tal lado, mire, váyase por aquí, por aquí, por allá. Ahí llega usted. O sea, normalmente las autoridades electorales, cuando este tipo de situaciones suceden, toman estas medidas, que son las medidas legales, pero toman más cuidados ahora. Ahora bien, esto puede darse al inicio de la votación o puede darse, por ejemplo, también al cierre. Un caso típico que nos pasa en algunos estados donde llueve mucho, insisto, en verano, es que ya estás en el escrutinio y cómputo y se te está cayendo el cielo encima, ¿no? Y es de esas escuelas que el techo del salón, pues casi que puedes ver las estrellas y se empieza a mojar todo. Híjole, pues estamos aquí en riesgo no solamente nosotros, sino también la documentación electoral, pues hay que movernos. Pues, se documenta, se avisa y se realiza el cambio, ¿no? Si no se tiene este cuidado, pues entonces podemos caer en una nulidad de la casilla. Me voy a regresar a la presentación. Sé que son varias, pero vamos a dejar, insisto, un espacio para preguntas y respuestas. La entrega del paquete o el expediente electoral fuera del plazo. A ver, nosotros tenemos en nuestras leyes electorales plazos para la entrega del paquete electoral, recordando que el paquete es este portafolito que trae adentro el expediente, las actas, las boletas y por fuera la copia del premio, ¿no? Bueno, hay plazos para entrega. Estos plazos para entrega tienen que ver con la dificultad, por ejemplo, de llegar de la casilla al órgano electoral donde se tiene que entregar. Entonces, por ejemplo, las casillas que están en zona urbana, en la misma cabecera del distrito, pues muy rápido. Pero hay otras que, pues es muy complicado. Yo me acuerdo de una casilla que me platicaban en Chiapas, no sé si aquí hay un compañero o compañera de Chiapas, que me platicaba que literalmente había que bajar del cerro y cruzar en lancha una parte del cañón del sumidero para entregar. Bueno, pues probablemente sea un poco más lento que la casilla que está a la vuelta del Consejo Distrital. Entonces, hay una serie de plazos. La entrega del paquete fuera de estos plazos puede dar lugar a la nulidad. Ahora bien, acuérdense que siempre tenemos que acreditar la determinancia cuantitativa y la determinancia cualitativa. Y debe haber aquí una circunstancia irregular. Supongan que yo entregué el paquete, yo como presidente de casilla, entrego el paquete 20 minutos tarde. Entonces, al momento que se está discutiendo el asunto, ese paquete es nulo. ¿Pero por qué es nulo? Se pasaron por 20 minutos. Entonces mandan llamar empiezan a revisar la documentación. A ver, cuando se entregó el paquete, ¿dijo algo el presidente de casilla? Bueno, pues sí dijo que se le había descompuesto su carro, que por eso tardó en llegar. Ok. ¿El paquete tiene algún tipo de señal de daño? ¿Llegó despanzurrado? ¿Hay algún escrito de protesta que presentara, por ejemplo, en la sesión del Consejo el día de la jornada electoral algún partido político? No, no hay nada de eso. Ah, pues entonces no hay un problema de nulidad. Ahora, llegó 4 horas después, el paquete se ve que los sellos se rompieron, traigo unas boletas ahí cayéndose, un representante de partido ya se había quejado en el Consejo Distrital, oigan, es que están haciendo mal el cómputo. Bueno, ¿no? Entonces, la pura entrega tardía, la sola entrega tardía per se, no implica la nulidad, sino la existencia de alguna irregularidad vinculada con, si el paquete lo entregué perfecto,
No hay problema. Realizar el escrutinio y cómputo en lugar fuera del designado. A ver, en principio, ¿dónde se tiene que hacer? Pues en la casilla, ¿no? Ahora, yo decía hace un momento que puede haber circunstancias que impliquen la necesidad de moverse. Si esto se da, por ejemplo, de la lluvia que platicaba, se tiene que perfectamente que documentar. Porque no puede ser que instalamos la casilla en Juárez 25B y eso asentamos en el acta, en el apartado relativo a la instalación, y cuando cerramos el acta ponemos que estamos en la calle Zaragoza Interior 4, ¿no? Como que ¿por qué? Recibir la votación en fecha distinta. ¡Ay, esta es muy bonita! Les voy a platicar unos casos. Les voy a platicar unos casos que me tocó ver. Bueno. ¿A qué hora cierra la casilla? ¿A qué horas deben cerrar las casillas? A las 6 si ya no hay personas formadas en fila. ¿A las 6? Sí. No. A las 6 se cierra la votación. ¿A qué hora? A las 10 de la tarde. No, no es a las 6. ¿Qué horas es? ¿A qué hora tiene que cerrar la casilla? ¿Sí? Ah, que sí son los- cerrar la casilla. Bueno, ¿a qué hora se deja de votar? Ajá. Adelante, Alberto. ¿A qué hora se deja de votar? ¿Sí? Hasta, bueno, es que te pone diferentes la ley. A las 18 horas, sí, a las 18 horas, pues. Sí, ya no Perfecto, hubiera- es a las 18 horas. Es a las 18 horas. O sea, ¿quiénes pueden votar? Quienes están hasta las 18 horas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La ley no dice 6 de la tarde, dice 18 horas. Porque la ley está redactada a lo abogadil en horarios de 24 horas. Ahora, las personas comunes y corrientes usamos horario de 12 horas. Por eso es lo que decía Ana Paula, pues a las 6 de la tarde, ¿no? Claro. A ver, si yo me quedo, no sé, de ver con un amigo para ir al cine o para comer, yo no le digo, nos vemos a las 20:45 horas, ¿no? ¿Qué? No es a las 8:45. No es a las 8:45 de la noche. No es a las 6 de la tarde. A la 1:30 de la tarde nos vemos, ¿no? Entonces, si yo le digo, no sé, a Martín Cruz, nos vemos a la 1:30 para comer, él sabe que no me estoy refiriendo a la 1:30 de la mañana, ¿no? Él sabe que me refiero a la 1:30 de la tarde. Bueno, pero las leyes están redactadas a lo abogadil, entonces usan horario de 24 horas. Cuando se capacita, y seguramente aquí tendremos compañeras, compañeros con experiencia como capacitadoras o capacitadores, le decimos a la ciudadanía, por favor, use horario de 24 horas. Y te dicen sí, pero no lo usan. Y es normal, o sea, no es que la ciudadanía se equivoque, es que lo normal es eso, lo extraordinario es lo otro, ¿no? Entonces, es típico que te encuentras con que en los apartados correspondientes te dicen, y siendo, no sé, siendo las 6, vimos que había gente todavía en la fila formada y se les permitió votar y terminaron de votar a las 6:25, por poner un ejemplo, ¿no? Y a mí me ha tocado, esto no me lo cuenta nadie, todo esto que le estoy platicando, yo lo he visto, no me lo ha contado nadie. Impugnaciones, es que se permitió votar al día siguiente. ¿Y por qué al día siguiente? Mire, claramente dice las 6:20, que a las 6 todavía había gente formada, no dice las 18, dice las 6. Y me dan ganas de quedarme leyendo al abogado y decirle, ¿es este argumento? ¿Really? ¿Really? Pero lo hacen, neta, no me lo estoy inventando. Seguramente más de una y de uno lo habrá visto. Y el argumento es ese, es que se votó en otro día, al día siguiente estaba abierta la casilla. No, no estaba abierta. Es que la gente usamos el horario de 12 horas. ¿Crees que esa es una irregularidad? A ver, no es una irregularidad, es la naturaleza humana que usamos lo que usamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quieren? Que incluyamos dentro de la documentación electoral relojes para todos los integrantes de la mesa directiva de casilla con horario de 24 horas para que no se equivoquen y les enseñemos a usarlos. Entonces, obviamente en esos casos que ha dicho el Tribunal Electoral, dicen, no, espérame, no, ahí no fue que se recibió en otro día, sino simple y sencillamente, pues lo que acabo de decir, que la ciudadanía normalmente usamos horario de 12 y no horario de 24. Pero a mí me ha tocado ver impugnaciones así, y de verdad es donde dice uno, bueno, pues hay quien cree que ganar un juicio electoral es como agarrar una escopeta de perdigones, ¡oh, no! Y avientas ahí como
20 cosas a ver cuál pega, cuando en realidad esto más bien es de tiro de precisión. Bueno, me voy a regresar a la presentación. Recibir la votación por personas distintas a las autorizadas. Siempre nos preocupa mucho a las autoridades electorales que quienes estén recibiendo la votación sean las personas que fueron designadas conforme pues, los procedimientos aleatorios que ustedes ya conocen. ¿Por qué? Porque esas son las personas que ya fueron capacitadas. O sea, que a los órganos electorales nunca nos, si pudiéramos evitarlo, lo evitaríamos, tener que tomar gente de la fila, ¿no? Digo, pues hay ocasiones donde no hay de otra. Faltan integrantes de la mesa, no llegaron los suplentes generales o ya llegaron y se incorporaron y hay que tomar gente de la mesa, de la fila. Entonces ahí tenemos a compañeras, compañeros CAES, pues ahí dándoles, hagan de cuenta, yo les digo que son como los primeros auxilios electorales, ¿no? Dándole una embarradita muy rápida, ¿no? Y aquí le dejo este tríptico y cualquier cosa márqueme al teléfono y pregúntele a su presidente Casilla, pregúntele al secretario, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esta es una situación que se debe de documentar en el acta, en el apartado de instalación. Entonces, siempre que esto sucede, se tiene que documentar. A ver, faltaron tales y tales personas, se realizó el corrimiento, llegó nada más un suplente general, se le incorporó y tuvimos que tomar a 2 personas de la fila. Las 2 personas que muy amablemente aceptaron fueron fulana y perengana. Entonces, eso hay que asentarlo en el acta. Esto es muy importante, hay que asentarlo en el acta. Pero además, tenemos que verificar que sean personas que están en la sección y por tanto que están ahí en la lista nominal. Vamos a poner un ejemplo. Supongan que yo, ya no vive, pero estoy acompañando a mi abuelita a votar, ¿no? Oye, hijo, pasa por mí temprano el domingo para ir a votar, luego nos vamos a desayunar y ya luego tú vas a votar. Sí, abuelita, y vamos a la barbacoa después, ¿no? Entonces ahí la acompaño. Entonces, pues como las personas adultas mayores, muchas llegan temprano, entonces pues, llegamos temprano. Oiga, pues que hay que tomar a alguien de la fila, ¿no? Entonces les digo, oiga, pues ustedes me cansen, yo les echo la mano. Oiga, pero usted es de aquí, de la sección. Pues no, pero mira, vengo con mi abuelita, sí estoy en la lista nominal, aquí está mi credencial, también soy ciudadano, medio le sé al electoral, pues denme chance y les ayudo, ¿no? Sí, como no, pásele. No se puede. Tiene que ser de la sección. Pero es que mi abuelita, tiene que ser de la sección. A ver, si su abuelita quiere que se quede ella, y usted aquí le está checando, y le trae su refresquito, y las medicinas y todo, pero usted no puede, porque usted no está en la sección. Y a veces sucede cuando son problemas ay, tiene un nombre muy técnico, ahorita a lo mejor ustedes se acuerdan, de mal seccionamiento, creo que le llaman, cuando el ejemplo es el siguiente, hagan de cuenta que yo vivo en mi casa con mi hijo, y mi hijo, los dos tenemos nuestra credencial de elector con ese domicilio, pero él está bien seccionado, o sea, está en la sección correspondiente, y yo por algún error estoy en otra sección. Bueno, pero es que se entiende, no se entiende, yo no puedo, él sí, yo no puedo. Aquí puse un layout de una casilla. Digo, yo sé que ustedes la conocen, pero me pareció interesante que ustedes la vieran. Permitir votar sin credencial. A ver, esta es una situación sumamente interesante. Cuando vienen personas a observar elecciones a México por primera vez, hay algunas cosas que les brincan mucho. En particular, yo he observado 2. La primera, el líquido indeleble. ¿Por qué? Como que un rolón, así, como un desodorante. ¿Por qué? Decimos, bueno, pues es que, ¿por qué les entintan el dedo, no? Bueno, miren, probablemente no es un entintado, porque ustedes lo saben, no es una tinta indeleble, es un líquido indeleble. Es un líquido que provoca una especie de quemadura en la cutícula que establece una marca. Te quedan viendo así. ¿Por qué los queman? Bueno, tampoco está muy grave, miren, una semanita se les quita. ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues es para que no vuelvan a votar. ¿Por qué querrían volver a votar? Pues ahí tienes que explicar la historia política de México, ¿no? Bueno, fíjese que en el pasado sucedían estas cosas. Eso les brinca mucho, ¿eh? O sea, ¿por qué les causas una lesión? Por muy intrascendente que sea, ¿no? Bueno, nosotros sabemos por qué. Eso. Y otra es la credencial para votar, ¿no? Les causa muchísima sorpresa porque es un documento extraño.
En el mundo no es común que haya credenciales para votar. Es común que haya carnets de identidad, eso sí, pero credenciales para votar como tal, no. Lo normal es que votas de otra manera. Me platicaba un exalumno mío que vivió muchos años en Austria, comiendo strudel, obviamente, porque en Austria no vas a comer tacos al pastor, eso es obvio. Entonces me platicaba, por ejemplo, ya que se nacionalizó, cómo votaban allá, ¿no? Dice, no, pues llegamos y pues, soy de aquí, vengo a votar, ya te verifican una lista muy sencilla y te dejan votar sin mayor cosa. Si alguien de ahí de la mesa tiene alguna duda, a ver, alguna identificación, ya sacas cualquiera. Y digo, para una identificación pública con fotografía, dice, no, no, te valen hasta de tu trabajo. ¿Cómo? Sí, pues con tu trabajo. Y hasta sin foto. Bueno, y si no tienes, pues con que un vecino de ahí diga que te conoce. Y yo, pues, siempre que dicen eso, yo me quedo pensando, ¿cuántos millones nos ahorraríamos si pudiéramos hacer eso? Y mi segundo pensamiento es, ¿podríamos hacerlo? O sea, no sé, eso ya se los dejo a la mejor reflexión de ustedes. Ahora, la realidad es que hay países que van migrando hacia el modelo mexicano. El ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes saben que el sistema electoral es muy peculiar, porque las elecciones federales, incluso, se regulan por leyes locales, y a veces hasta por ordenanzas que se emiten en los condados. Entonces, en algunos estados de la Unión Americana, puedes votar sin identificación. O sea, tienes que estar empadronado, pero puedes votar sin identificación. En otros, con alguna identificación. En otros tiene que ser una identificación oficial con fotografía. Pero ya lo que está acaeciendo, sobre todo en estados gobernados por el Partido Republicano, es que están instaurando la credencial para votar, como la nuestra, no desde luego con todos los candados de seguridad que tiene la nuestra, pero sí con la misma idea de que haya una plena acreditación de que la persona efectivamente es. O sea, haya un respaldo de un documento público fuerte y creíble que demuestre que la persona lo es. Recuerden ustedes que nuestra credencial para votar era solamente eso, en su diseño original. La idea original es que íbamos a tener dos documentos, ¿no? Nuestra credencial para votar y nuestro carnet de identidad. Pero por muy distintas razones, que no profundizaré yo aquí, pero que ustedes seguramente conocen, pues llevamos 3 sexenios sin poder tener un carnet de identidad, por distintas razones. Y cuando se creó la credencial para votar con fotografía, en el decreto que la crea, se establece que transitoriamente va a servir como documento de identificación. Ahora, esa transitoriedad lleva como 30 años. O sea, ya como que transitoria no es. Pero bueno, en su momento eso se pensó. Probablemente cuando podamos tener, si es que avanzamos hacia allá, una cédula de identidad o un carnet de identidad, bueno, pues la credencial solamente sirve para votar. O a lo mejor no sé si en algún momento desaparecerá la credencial y votaremos con el carnet. Digo, no sé cómo, vamos, no podemos avanzar así ya, no sabemos. Pero para votar, solamente puedes votar con tu credencial, esa es la regla, con credencial para votar. O, ustedes lo saben, con una resolución del Tribunal Electoral que te permite votar en esa casilla sin credencial. Ahora, ustedes me van a decir, doctor, está muy sencillo. Es más, ni lo debería explicar. Pero proceso electoral tras proceso electoral, nos topamos con broncas. Y cualquiera que tenga tantita experiencia en casilla o en campo el día de la jornada lo sabe. La típica. Mire, mi copia, es más, hasta traje una más para que se quede. No, señor, no le podemos permitir votar. ¿Por qué no me dejan votar? Porque usted no puede votar. Está una copia certificada del notario. Es que no puede. Pero ¿cómo? Si es un documento notarial. Y los notarios se enojan. Es un documento notarial. ¿Cómo es posible que no le den validez? Es que no se puede, señor. Por jornada electoral tras jornada electoral hay pleitos por eso. Siempre. Otra, la típica de votar con la credencial, que ya no es. Miren, no sé por qué, pero a veces no entendemos que la función de la credencial para votar es ser un documento de identificación oficial. Por lo tanto, no tienes que aparecer como en tu Instagram, ¿no? O sea, no tienes que aparecer como... Entonces, la típica de gente que fue a cambiar su credencial, no le gustó cómo salió en la foto y quiere usar la viejita.
Ay, pues es que soy el mismo. Ay, es que se entiende. No, papá, o sea, es una foto de hace 12 años, ya ni te pareces, tenías cabello y no tenías barba. Ya ni te pareces, ya no, o sea, sí eres, pero ya no te pareces, ni tu firma te da. No, no, perdón, tienes que usar la última, tienes que usar la última. La perdí, fui, la sustituí y llevé un pantalón allá en la tintorería porque hacía 3 meses que no lo usaba. Ay, allí estaba. Ay, pues voy a usarla. No, ya no, perdón, pero ya no se puede. Pero hay gente que las colecciona y las usa así. No sé por qué, pero hay gente que hace eso. Ahora, también puede suceder, por ejemplo, pasó ahora en el procedimiento de revocación de mandato, que te puedan entregar tu credencial, pero no estés a tiempo para estar en la lista nominal. Ahí hay algún tipo de procedimiento interno que la verdad no me queda muy claro el por qué, pero bueno, hay algún procedimiento interno que lo que puede provocar es que te den tu credencial, pero no estés en la lista nominal. Ahí lo que puede suceder es que tú interpongas tu JDC, tu juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, no porque no te quieran dar la credencial, sino porque no te inscriban en la lista. Y si lo ganas, pues te van a inscribir. Y en su caso, pues habrá una copia de tu sentencia ahí en el paquete electoral y te podrás llevar tú una copia de tu sentencia, ¿no? Entonces, bueno, no puedes votar sin credencial o sin sentencia. No se vayan a levantar el domingo a las 3 de la mañana pensando, pero ¿qué tal si? No le den vueltas. No hay más. No hay más. Son las únicas formas. Con tu credencial vigente, la vigente, no la viejita, la vigente, o con una identificación y tu resolución. No hay más para atrás, papá. Son las únicas opciones. Bueno, me regreso. Si se está permitiendo votar a personas sin credencial, pues ahí tenemos un problema. Ahora, acuérdense que siempre tiene que ser un tema de determinancia, ¿no? Pues vamos a suponer que se acredita que en una casilla se permitió votar a 2 personas sin credencial para votar, sin credencial o sin credencial vigente. Es una situación irregular. Entonces, ahí tenemos lo cualitativo. Vamos a ver lo cuantitativo. Dejamos votar a 2. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? 250 votos. No, pues no. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? Pues un voto nomás. No, pues entonces sí se acredita, ¿verdad? Sí se acredita. Violencia física o presión al electorado. Violencia física o presión al electorado. A ver, este es un tema bien interesante, bien interesante. La presión es algún tipo de, puede ser en un sentido tanto de amenaza como en un sentido de premio. Puede ser muy variada. Y la violencia física puede ser incluso la amenaza de la violencia. O sea, no necesariamente que, ¡pum!, es que le dieron un culatazo, no. Puede ser el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Que además, tristemente sucede. El caso de afuera de la casilla está una camioneta con unos señores armados. Ahí vienen, conforme vamos entrando, nos preguntan el nombre y lo anotan, ¿no? O sea, no podemos decir, o sea, no se trata de que alguien aquí me diga, oiga, doctor, pero pues no hubo violencia, no le dispararon. O sea, a lo mejor nada más pues, querían conocerlo y luego buscarlo en Facebook para hacer sus amigos. No hay que ser ingenuos, ¿no? Bueno, entonces, puede suceder. Ahora, de todos modos, tenemos que acreditar una situación de determinancia. A ver, ahí les doy un ejemplo. Si nosotros acreditamos, fuera de toda duda, que en una casilla hubo, el día de la votación, estuvo la casilla, vamos a suponer que abrió a las 9 de la mañana, ¿no? Oiga, debió abrir más temprano, sí, pero en lo que se integraban, lo que ustedes quieran, abrió a las 9. Y la última persona votó a las 18:14, ¿no? Todo ese tiempo abierto. Acreditamos la presencia de personas armadas durante 5 minutos afuera. No hay ninguna duda, ahí estuvieron. Lo tenemos perfectamente comprobado porque están las hojas de incidentes, porque los grabaron, hasta pasaron de la prensa y porque hasta en el parte policial que rindieron al C4 o al C5 está. O sea, no hay duda de que sí esas personas armadas afuera de la casilla.
presionando al electorado. ¿Ya con eso vamos a poder anular la casilla? Adelante, Alberto. Para mí no, porque se tendría que ver, por ejemplo, se puede tomar que durante esos 5 minutos, cuánto fue el promedio de personas que sufragaron. Y ya viendo esa cantidad, tendríamos que ver cuál es la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces solamente así podría darse caso que se anulara, pero puede que no necesariamente por eso. Y la verdad es que creo que Alberto tiene razón. A ver, ¿es una circunstancia irregular? Sí. Probablemente hasta delictiva, ¿no? Bueno, seguramente. No iban a tener resorteras, ¿no? Sí. Pero necesitamos la determinancia. Entonces tendremos que hacer 2 operaciones. Una, estimar cuántas personas pudieron haber votado en esos 5 minutos que hubo afuera estas personas armadas. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, es una operación aritmética sencilla. ¿Cuántas personas votaron? ¿Por cuántas horas estuvo abierta la casilla? Y determinamos, por ejemplo, en esos 5 minutos, cuántas personas pueden haber votado. Vamos a suponer, voy a decir un número al aire, que durante esos 5 minutos pueden haber votado 7 personas, ¿no? En ese tiempo que tuvimos la presencia ahí de estas personas armadas. Obviamente no sabemos quiénes fueron esas 7 personas. No lo podemos saber. Y menos podemos saber esas 7 personas por quién votaron. Tampoco lo podemos saber, pero sabemos que fueron 7, ¿no? Realizando esta operación de la que estoy hablando. Ok. Ahora tenemos que ver cuál es la diferencia. Si la diferencia es 15, pues le quitamos 7 y sigue ganando el que ganó. Si la diferencia es 100, ahora, si la diferencia es 4, o 3, o 6, 7, bueno, ahí la cosa cambia, ¿no? Alguien de aquí me podría decir, porque cuando explicamos esta situación siempre brincan, oiga, doctor, pero pues es que, y entonces, ¿qué tal si lo que están haciendo es tener presencia en distintas casillas? No sé, vamos a suponer un municipio donde hay 12 casillas, presencia en 8 casillas, así de a poquitos minutos para no anular. Ah, bueno, es que entonces puede pasar otra cosa. Acuérdate que estamos hablando de la nulidad de la votación en la casilla, ¿no? No estamos hablando de la nulidad de la elección, esa es otra cosa. Hay un caso que lo ilustra, que es la nulidad de la elección del municipio de Huimilpan en 2015. Una de las cosas que sucedieron varias irregularidades, pero una de las irregularidades que sucedió fue esta que les estoy narrando, presencia de personas armadas afuera de las casillas. Pero era una presencia, digamos, muy corta de tiempo. Pues si nos íbamos al tema, si se analiza desde el tema de la nulidad de la votación en la casilla, probablemente no daba. Pero si analizas, no desde esa perspectiva, que nada más es la casilla, sino desde la perspectiva de la elección, donde tienes que tomar en cuenta lo que acaeció el día de la jornada en todo el municipio, una elección municipal en este caso, entonces te das cuenta que en la mayoría de las casillas hubo presencia de personas armadas. Entonces ahí ya es un problema de nulidad, no de la votación en esas casillas, ¿no? Sino de nulidad de la elección, por una presión generalizada a la población. ¿Se fijan? Entonces, no es de que en automático, pues ya están legitimando, ya les están diciendo cuál es la estrategia a seguir. No. Es que si hacen esa estrategia, lo que te va a pasar es lo que pasó en Huimilpan. O sea, no te van a anular la casilla. Qué bueno, te van a anular la elección. O sea, sale peor el caldo que las albóndigas, diría mi abuelita, ¿no? Entonces, aquí en esta situación es importante medir cuantitativamente, poder establecer si se da o no la determinancia. Son casos muy tristes, pero bueno, pues tristemente se siguen dando en nuestro país. Impedir el acceso o la expulsión de los representantes ante mesa directiva. A ver, los partidos políticos y las candidaturas independientes tienen el derecho a tener representantes ante sus mesas, las mesas directivas. Ya no las coaliciones, porque a partir de 2014 que cambiamos el modelo de coalición, ustedes saben que los votos se cuentan por partido. Por ejemplo, para conservar el registro se cuentan por partido. Entonces, pues, los partidos tienen este derecho, ¿no? Ya no la coalición, sino los partidos. Vayan o no coaligados.
Y desde luego también las candidaturas independientes tienen el derecho a tener representantes en aquellas casillas donde, donde puedan recibir votación. Tenemos representantes generales, representantes ante mesa directiva de casilla. Ahora, y pueden funcionar hasta 2 al mismo tiempo. Hay todo un procedimiento para acreditarlos ante el INE. No lo voy a narrar aquí, nos llevaría mucho tiempo, pero simplemente diré 2 cosas. Una, que el procedimiento se desahoga ante el INE, no es ante los soples, es ante el INE, directamente del INE. Las juntas distritales del INE. Y que se ha buscado cada vez con mayor fuerza que este procedimiento se haga en línea, para que el partido, para poder hacer 2 cosas. Una verificación inmediata, que la persona sí puede ser representante, por ejemplo, que no haya estado seleccionado o preseleccionada como funcionaria de casilla, que no haya estado acreditada ya por otro partido, que esté inscrita en el registro, que tenga credencial vigente, todos los requisitos, ¿no? Entonces se hace una verificación inmediata, lo cual le da certeza tanto al partido como al órgano electoral. Ahora bien, ese representante, que su función, digamos, principal es cuidar la votación de su partido, solo puede ejercer su función ante la casilla, o sea, el representante general, ante las casillas que está acreditada. En ocasiones sucede que se comete el error de querer actuar ante la casilla que no estás acreditado. El ejemplo es el siguiente. Pensemos en un centro de votación, ¿no? De la sección 524. Y es una sección grande. Entonces tenemos la 524, con mucha población. Tenemos la casilla 524 básica y tenemos 10 contiguas, ¿no? Entonces la contigua 1, 2, 3, así hasta la 10. Supongan que a mí me acreditan, Octavio Vado, como representante ante la casilla 524 contigua 2. Yo solo puedo ejercer mi función como representante en esa casilla, 524 contigua 2, y solo en esa. Yo no puedo pretender ejercerlo en la 524 contigua 10, o en la básica, o en la 5. Ay, es que estamos en el mismo edificio, es que es la misma sección, ay, es que se entiende, no, ni madres, no es que se entiende. Usted solo puede ejercer su cargo en esa sección, en esa casilla. De manera tal que si yo estoy neceando en la 524 contigua 6, porque pues yo pienso que es aquí, me pueden sacar. A veces para afuera, sáquese usted. Vamos a anular porque no están dejando a mi representante. No, señor, ese no es su representante. Este es un señor que no verificó bien su nombramiento y que se está metiendo donde no tiene por qué meterse. Entonces, eso no da lugar a la nulidad, porque no soy representante ante esa casilla, ¿estamos de acuerdo? Ahora me van a decir, es que es representante del partido, pero no ante ese órgano. Miren, es como si un representante de un partido ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chihuahua llegara a una sesión del INE, en el Consejo General del INE, y se sentara a representar a su partido, porque, pues es que lo represento ante el de Chihuahua, pues también puedo aquí. No, usted nada más no está facultado. Bueno, entonces, en principio solo pueden actuar ante la mesa directiva, ante el órgano electoral al cual han sido acreditados. Esa es una regla general de la representación de partidos políticos y candidaturas. Ahora, cuando por regla general no se les puede expulsar, ¿no? ¿Cuándo se les puede expulsar? Cuando realizan conductas para las que no están facultados o cuando están realizando alguna acción irregular. Por ejemplo, no pueden sustituir en sus funciones al funcionario de casilla. Yo no puedo decir como representante, oiga, pues faltó el escrutador o lo veo que está medio lento. Yo le digo cómo hacerlo. Mire, yo mi partido me ha capacitado mucho, ya van 4 veces que soy representante, ya le sé muy bien. No, señor, usted no puede. Pero es que les quiero ayudar de buena fe. Miren, no dudamos de su buena fe, pero usted no puede. No se puede sustituir en las funciones del funcionario de mesa directiva de casilla. 2, si está teniendo una conducta inadecuada, por ejemplo, está alcoholizado, por ejemplo, pues, se metió de las sustancias esas que veíamos en Breaking Bad, está todo. No.
Tampoco. Por ejemplo, pues, es que está estorbando la votación. Ahí se quiere poner a dirigir las filas y no, eso no le toca a usted. Pero es que no, esto no le toca a usted. Ni a usted ni a los observadores electorales. Usted está como un testigo de calidad para supervisar que las cosas hagan bien, pero no para hacerlas. Pues, tampoco. Está provocando una alteración al orden público. También se le puede sacar. Está pretendiendo comprar el voto. Está amenazando. Bueno, entonces, en esos supuestos sí puede ser expulsado. Ahora bien, la primera reacción del presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe ser llamar a ese representante al orden. O sea, no a la primera lo expulsas. Es que se cruzó entre la fila y no dejó pasar a una señora. Está obstaculizando. Patrulla, venga por él. ¿No? O sea, hay que tener criterio. Lo que estoy tratando de decir es que hay que tener criterio. Lo primero es un llamado al orden. Oiga, señor representante, le pido por favor que deje usted al escrutador que realice sus funciones. Le pido por favor que se mueva porque está estorbando ahí. Oiga, le pido por favor que guarde usted compostura. Eso es lo primero. E incluso asentar, ¿no? Ya si la conducta sigue, entonces sí puede el presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla solicitar el apoyo de la autoridad, ¿no? Hay veces que lo que hacen en la práctica es primero le piden el paro al CAE. Oye, estamos teniendo este problema, por favor, ¿qué hacemos? Y hay veces que lo que sucede es que el representante en el consejo, en el órgano electoral, es el que le jala un poquito las riendas. Oye, bájale, papá. Sí está bien que estés checando y todo, pero tranquilo, no te me aceleres, ¿no? Pero hay veces que, pues sí, hay que expulsarles. Sí, hay que expulsarles. Ahora, cuando esto sucede, hay que asentarlo con toda precisión en la documentación, en el acta. A ver, y en la hoja de incidentes. Acá hice esta situación, empezó a pasar este problema con fulano de tal, representante de tal partido, se le combinó al orden, no hizo caso, volvió a repetir la conducta, se pidió el apoyo de la policía, llegaron el agente o la agente fulano de tal, se identificaron perfectamente, números de placas o de identificación o como se usen tales, tal patrulla y procedieron a retirarlo del lugar a tal hora. Ya. Es muy importante que esto se haga con mucho cuidado y con mucha precisión, porque seguramente se va a impugnar. Entonces, por ejemplo, se va a contrastar o se puede contrastar contra el parte policíaco. Entonces, los policías van a rendir un parte y en ese parte van a decir, pues nos llamó el presidente de la casilla, nos instruyó en presentarnos en tal casilla, con fulana tal que era el presidente, nos pidió sacar a tal persona que estaba en tal conducta y bla, bla, bla. Bueno, pues cuando tienes tu hoja de incidentes, cuando la tienes coincidente con el reporte policíaco, bueno, pues vas fortaleciendo, ¿no? Ahora, ahí les va una pregunta. Cuando se ha expulsado a un representante de una mesa directiva de un partido político, por ejemplo, se tienen dos representantes titulares, ¿no? Ya se expulsó a uno. ¿Eso quiere decir que el partido ya no puede tener representación ahí o sí puede tener? ¿Puede llegar el representante general y decir, ¿saben qué? Pues yo me quedo aquí a cuidar. ¿Sí o no? Dicen que sí, pero pues ya lo expulsamos. Bueno, sí, pero expulsamos al representante, no al partido. Dale, Héctor, adelante. Sí, se supone que hay una fecha de registro para poder poner en la lista de representantes de partido ante mesa directiva de casilla, y esa lista pues es la que tienen los funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, pues si se expulsa, pues ya perdió su derecho a estar en casilla, entonces ya no puede haber otro representante que lo pueda sustituir. Gracias. Gracias a ti, Héctor. Adelante, Alfonso. Puede actuar el suplente si es que está registrado, porque están expulsando al representante, más no al partido, que son cosas distintas. Entonces, si el partido registró al suplente, él es el que podría actuar de manera inmediata en el cargo de representación. Gracias. Efectivamente, a quien se ha expulsado
es al representante, o sea, la conducta impropia, inadecuada, es de una persona, no del partido como tal. Por lo tanto, por ejemplo, el suplente o la suplente puede actuar ahí, desde luego, o llegar al representante general y quedarse, desde luego, lo pueden hacer. O sea, porque insisto, no se ha expulsado al partido, se ha expulsado al representante. Lo quiero precisar porque en ocasiones se le quiere dar la otra lectura, ¿no? No, ya corrimos al partido, pues ya no se puede quedar. Ahora, la votación se tiene que suspender hasta que llegue el nuevo representante, no. La votación continúa, pues esa no se suspende. Porque puede llegar o puede no llegar, ¿no? Entonces, la votación no se suspende, la votación continúa. Ahora, tiene que ser, como bien apuntaba Héctor, alguien acreditado para actuar en esa casilla. Entonces, vamos a suponer que me expulsan a mí porque estuve ahí neceando, ¿no? Me expulsan a mí. La suplente es la compañera Alesa Vargas. Alesa puede actuar allí. Pero vamos a suponer que no hubo suplente, no se acreditó suplente, o no lo encuentran, o está haciendo otras cosas, lo que sea. Entonces Alesa dice, a ver, yo estoy aquí en la casilla de junto. Abado, que lo expulsaron, estaba en la 524, contigua 4. Yo estoy en la 524, contigua 1. Déjenme actuar en las dos. No. Ahí sí le tendrían que decir, no, porque usted está acreditada solamente en la 524, contigua 5, no en la 4, que fue donde expulsamos a Abado. Entonces siempre tendrá que ser alguien que de manera previa fue acreditado para poder actuar en esa casilla. No es muy común que se den las expulsiones, pero siempre que se dan, son situaciones complejas. Siempre que se dan, son situaciones complejas. La regla del 80-20, ¿no? El dolo o error. El micrófono está apagado. Perdón, me empecé a presentar y me botó. Sí, te votó, doctor, un ratito, pero fue rápido, ¿eh? Ya ahorita te vimos y vemos bien. Perfecto. Dolo o error en el cómputo. Bueno, siempre que no se pueda corregir. Siempre que no se pueda corregir. Si es corregible, miren, les voy a platicar una historia. ¿Se acuerdan de las elecciones de 2006? En esas elecciones a mí me tocó ser consejero distrital del IFE, entonces IFE. Y mi manita derecha salió en una película. ¿Se acuerdan que se hizo una película en aquel entonces que se llamó ¿Quién es el señor López? ¿Se acuerdan? Bueno, en el consejo donde yo estaba, y por eso salió mi manita, se presentó, en la sesión, se presentó un paquete electoral que traía 100 votos de más. En el acta estaban asentadas 100 votos de más. 100 votos que no correspondían al total de boletas entregadas, ¿no? Pues fue una casilla que en su momento se volvió muy famosa. Había equipos filmando en varios consejos distritales de toda la República. Mismo estaban filmando en el nuestro. Y salió mi manita porque a mí me tocaba, como consejero, me ponían el paquete aquí y yo los abría. Entonces, a la hora de abrirlo, sale mi manita. Entonces, yo ahora sí que podría salir ahí, mano de Octavio Babo, ¿no? Nosotros podríamos decir, ese es un claro caso de nulidad. A ver, si le mandaron 750 boletas, no puede haber 850 votos, ¿no? Es una es clarísimo la nulidad. No, la pregunta es, a ver, hay un error. Es evidente que hay un error. Ahora, ¿ese error se puede corregir? Porque acuérdense que tenemos que atender al principio de conservación de los actos jurídicamente válidos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede corregir? Y la respuesta es, paquete. ¿mande, Alfonso? Abriendo el paquete y haciendo Claro, que fue lo que hicimos. Exacto, que es de ahí donde aparece mi mano. Hay que abrir el paquete. Si al abrir el paquete lo encontramos bien, a ver, primero, antes de abrir, si tomamos el paquete y lo revisamos, está sellado, está firmado, está en buenas condiciones, no muestra situaciones de alteración, no hay alguna queja, no obra en los archivos alguna queja de alguna situación realizada con el mismo, bueno, vamos a abrir. Abrimos, lo encontramos con las boletas adentro, está bien, está organizado, no hay muestras de violación, pues vamos a contar los votos.
recontamos los votos. Y evidentemente hubo un error. Pero es que hay que ver si fue error o dolo. Pues no sé, a lo mejor habría que investigarlo, no sé. Lo que sé es que se puede corregir. Y entonces, en el Consejo Distrital, levantas una nueva acta que se llama Acta Individualizada de Casilla. Un acta que sustituye al acta de la jornada electoral. ¿Por qué? Porque el acta de la jornada electoral está chueca, trae errores. Error o dolo, como le quieran ustedes llamar. Yo sé que es distinto el error y el dolo, simplemente lo estoy ilustrando. Entonces se puede corregir. ¿Cómo lo podemos corregir? Pues como dice Alfonso, volviendo a contar. Si el paquete está bien, si la integridad del paquete no fue violentada, vamos a contar. Entonces así corregimos. Por eso yo diría que ante la duda y habiendo causa legal, hay que contar otra vez. Oiga, doctor, pero es muy cansado. Miren, les voy a platicar algo. Por vicisitudes de la vida, me ha tocado estar en el primer recuento importante de México, que fue el de 2006, y en el último, que fue el de Campeche, que fue recuento total. Entonces, sí sé perfectamente lo que es un recuento. Y sé que son cansados, y sé que son difíciles, y sé que son complejos, y sé todo lo que ustedes me quieran decir. Pero también sé que hay un principio en materia electoral que se llama certeza, y que tenemos que dar certeza. Entonces, ante la duda, y habiendo supuesto legal, pues contemos de nuevo. Pidamos que nos traigan unos tacos, nos conseguimos una donita para sentarnos, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Muy bien. Si quisiéramos hacer cosas fáciles, ya lo he dicho en otra ocasión, pues nos dedicaríamos al derecho mercantil. Ahí sí, no tiene mayor complejidad. Nos regresamos. Impedir el voto. Impedir el voto. Ahora, impedir el voto a las personas que puedan votar, ¿no? No a cualquiera, sino a las personas que puedan votar. Les quiero platicar un caso muy, muy interesante de impedir el voto, donde lo impidieron sin dolo. Una comunidad otomí. Este caso que les voy a platicar es una comunidad otomí. Entonces, instalan la casilla, va fluyendo la votación y no hay ningún problema. Pero como eso de las 2:30 de la tarde, pues empezó a dar hambre. Entonces, alguien de la mesa directiva, insisto, estos son casos reales, no me estoy inventando nada. Alguien, nunca supimos si de la mesa directiva o representación de algún partido político les dijo, oigan, pues ya hace hambre, ¿por qué no cerramos, vamos a comer y regresamos? Y se les hizo buena idea. Entonces cerraron, lo hicieron con mucho cuidado, ¿eh? O sea, las urnas y todo esto con masking y firmas, o sea, por eso digo que creo que fue un error de buena fe, no fue dolo, que yo creo que fue error. Y pusieron un letrero afuera, donde decían, por favor, fuimos a comer, abrimos a tal hora. Así, como en Changarro, que estos letreros de abierto y cerrado, y en cerrado dice, me fui a comer, háganme cuenta que eso hicieron. Fuéronse a comer, alegremente. Se fueron a comer juntos. Regresan y hay gente esperando en la fila. Hay una fila. Nadie se las hizo de tos. Nadie, ¿cómo es posible que esté aquí cerrado? Tengo horas de espera. Nadie. Todo tranquilo, abrieron el lugar, todo estaba en orden, quitaron los 6, todo muy bien. Y pues siguieron votando. La elección municipal, la diferencia estaba en 11 votos. Y se anuló la casilla por esta situación y se revirtió la votación. Del municipio. ¿Por qué? Porque impidieron votar. ¿Por qué impidieron votar? Porque estaba cerrada la casilla. Y todo, insisto que yo creo, digo, nunca hablé con el funcionariado, pero de las constancias que yo conocí, yo creo que lo hicieron de buena fe, porque todo lo asentaron, o sea, no hubo nada oculto. O sea, cuando haces algo de mala fe, pues, tratas de ocultar y todo. No era yo el que viste ahí en el cine, era mi primo, que es igualito a mí. No era yo. No, aquí no lo hicieron así, aquí todo lo asentaron. Sí, pues sí, nos fuimos a comer, sí. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Bueno, el problema es que estás impidiendo el voto. Entonces, se hacen las operaciones aritméticas de las que he hablado, se determina que hay una situación de diferencia entre el primero y el segundo lugar, que obviamente fue apretada en casi todas las casillas, incluyendo esta, el número de personas que pudieron haber votado y pues ahí tienes el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se impidió votar. Entonces, impedir votar es, desde luego, a las personas que pueden votar en el lugar. Esto es particularmente complejo en las casillas para votantes en tránsito, ¿no?
que siempre se llenan de personas que pues no han cambiado su domicilio. O sea, sí de votantes en tránsito, pero también de personas que no han cambiado su domicilio, porque pues se cambiaron hace 5 o 6 años, pero luego no encuentra uno tiempo para estos trámites, ¿no? Entonces llegas allá a votar y como hay un número límite de boletas, y después se enoja. Ah, me están impidiendo ejercer mi voto. No, señor. A ver, ¿dónde estamos? No, estamos en Acapulco. Ok, aquí su credencial dice que usted vive en la Ciudad de México. Su boleta está allá en la Ciudad de México. Es que no le he podido cambiar el domicilio, pero es que me deben garantizar. Sí, su voto está garantizado, señor. Ahí está su boleta triste esperándolo. Pero aquí, pues hay un tope de boletas. Entonces, eso no es impedir el voto, ¿no? Eso no es impedir el voto. Porque si no, todas las casillas para votantes en tránsito se anularían en automático, porque siempre hay gente que quiere votar y boletas que faltan. Bueno, tenemos el tiempo. Quisiera dedicarlo ahora a las preguntas, los comentarios, las observaciones que ustedes tengan. Se vale, insisto, se vale que me digan más que una pregunta, tengo un comentario o tengo una experiencia. Porque en esto, pues yo creo que muchos tenemos ahí experiencias. Adelante, Alfonso, te escuchamos. Nada más, gracias. Nada más es un comentario. Creo que uno de los errores más frecuentes que se presenta en todos los procesos, históricamente, por lo menos en los que he participado como representante, es que no cuadran las boletas por la sencilla razón de que normalmente las mesas directivas hacen sobre todo en las restantes, hacen la operación matemática de, no sé, me sobró el block de la 100 a la 200 y siempre le ponen 100 y son 101 porque el cero cuenta. Y entonces creo que eso hace que no coincidan un altísimo número de casillas en cuanto a las votaciones totales de las boletas, pero que creo que en su momento hacía mucho ruido, pero creo que ese tema ya poco a poco todos los partidos lo hemos ido superando. Creo que ya no es tan escandaloso como en su momento se hacía, ¿no? Es solo eso. Gracias. Tienes toda la razón, Alfonso, y déjame comparto una experiencia. Ahora que nos tocó el recuento administrativo total en Campeche, háganme cuenta que seamos equipos de trabajo, que es como si fuéramos las mesas de casilla, ¿no? Y enfrente estaban los compañeros de los partidos. Si alguien de ustedes me sigue, por ejemplo, en Twitter, mi foto de portada es en el recuento de Campeche. Entonces, normalmente lo que hacíamos es que teníamos una compañera o un compañero levantando el acta, digamos, el compañero presidente o encargado que estaba contando enfrente de los partidos, y de este lado, también enfrente de los partidos, pues alguien estábamos contando las boletas inutilizadas, ¿no? Las teníamos que contar una por una. O sea, no podíamos, para evitar justamente el error que dice Alfonso, no, pues es de tal a tal folio en automático, no en automático ni madres, tienes que contarlas una por una. Ahí es que se entiende, no se entiende, porque tú no sabes, puede pasar, que el blog parece que está completo, pero adentro le faltan 2 porque las usaron. Oiga, pero eso está mal, pues cosas más raras hemos visto, diría Jaime Maussan, ¿no? Entonces, tienes que contarlas una por una. Tienes que hacerlo. No puedes hacer la operación aritmética. Tienes que contarlas. Entonces, sí, efectivamente, lo que bien comenta Alfonso sucede. Héctor Rodríguez, adelante, Héctor. Sí, gracias. Nada más para comentar una experiencia. El día de la jornada electoral hay ciudadanos que a veces exigen el querer votar, pero se presenta esta situación. El ciudadano puede ser que tenga temporalmente extraviada su credencial, que no la encuentra, se desespera y acude al módulo de línea a solicitar una reposición. Resulta de que encuentra esa credencial que traía temporalmente por ahí reburujada, extraviada, y se confunde y el día de la jornada agarra esa credencial que traía extraviada y quiere hacer uso de esa credencial que traía extraviada. Y resulta que esa credencial pues ya la cancelaron de la lista nominal porque es una sustitución. Entonces, pues allí es necesario tener cuidado el funcionario de casilla
bueno, a través de lo que es el CAE, capacitar bien al funcionario y advertirle que pues no se deje intimidar por ese ciudadano que, pues va a exigir que quiere hacer válido su derecho al voto. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy claro lo dices. Cuando me ha tocado platicar estos temas, por ejemplo, con notarios, con notarias, no con notarios, siempre se enojan. ¿Por qué no valen la copia certificada que nosotros estamos expidiendo, no? Si somos notarios. Pues es que no, papá, aquí es una cuestión constitucional y legal. Necesitas la credencial. Entonces te dicen, bueno, pero es que la existencia de la copia certificada presupone la existencia del original. Sí, o sea, como regla general estoy de acuerdo, pero aquí hay una regla especial. Necesitas la credencial. Punto, se acabó. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno, sí, adelante, Patricia, te escuchamos. Ay, Hola, gracias, maestro. Una disculpa porque mi conexión es muy mala y no puedo encender la cámara, pero un comentario nada más vislumbrando quizá un panorama que pueda acontecer ahora en elecciones en el estado de Oaxaca, que es al cual pertenezco. Aquí tuvimos elecciones extraordinarias este año. Hubo elecciones extraordinarias 2022 y pues al reverso de la credencial se marca, ¿no? Con la marcadora el año y aparece ya sellada esa parte de 2022. Puede incluso prestarse como a una mala interpretación de esto y también pues a un escenario que seguramente viviremos en algunos municipios en donde hubo elección extraordinaria, cuando ahora en la elección para gobernador que también tenemos en este año, el 5 de junio en el estado, pues acudan los ciudadanos a querer votar y su credencial ya esté marcada con este año, ya tenga la marca 2022. Me ha tocado ver algunos simulacros de elección y pues hacerle este comentario al funcionariado de que no sea este motivo por el cual impidan el derecho al voto del ciudadano, sino que verifiquen otras situaciones, como por ejemplo que tenga el pulgar pintado, entintado, o que incluso pues se pueda verificar con algunas otras personas que se encuentren dentro de la casilla, si esta persona ya acudió a votar a otro lugar, pudo haber ido a una especial quizá, ¿no? Entonces, esas situaciones creo que pueden resultar como una constante en esta próxima elección y que puede terminar siendo pues una causa por la cual se le puede impedir el voto al ciudadano. Esto. Muchas gracias, Patricia, por tu comentario. Y es cierto, porque hay un espacio para elecciones extraordinarias, ¿no? Ahí se debió haber marcado, pero bueno, errare humanum est, ¿no? Y lo que tú dices también es cierto, existen otras formas de verificarlo. La más sencilla y evidente, bueno, pues el entintado del dedo. Muchas gracias, Patricia, por alertarnos con esa situación. Va a ser interesante observarla. José Ramón Mier, adelante. Buenas tardes, maestro. Nada más para pedirle si nos puede compartir rápidamente su correo para ver si nos pudiera compartir las diapositivas y comentarle ahí una cosilla extra, por favor. Sí, como no, mientras no me vayas a mandar ¿cómo se llama? Un correo de gatitos y cosas así. Yo sé que no. Una Sí, imagen de violín. no, esas las mandan las tías en los mensajes de la mañana. Sí, bueno, a ver, la presentación está en el repositorio. O sea, todas las presentaciones de los diplomados están en el repositorio de la Escuela Judicial y ustedes pueden entrar libremente, incluso, o sea, hasta los demás diplomados, ¿no? O sea, no hay ningún problema, eso ahí pueden entrar. Y el correo aquí se los pongo. Con gusto. Ahí podemos intercambiarlo. Muy bien, ¿alguien más? Alfonso, adelante, Alfonso. Gracias. Es respecto al tema de los electores que no aparecen en la lista nominal. Creo que es un tema, se dio mucho la revocación de mandato, pero creo que es un tema más de comunicación, de falta de comunicación asertiva por parte del órgano electoral. La Comisión de Vigilancia nos proporciona a los partidos políticos el listado para hacer los comentarios, las revisiones. Y por obvio de impresión, por eso se establecen fechas límites.
para que la autoridad tenga el tiempo suficiente para mandar a hacer la impresión de los listados nominales y proceder con el mecanismo, la entrega de los partidos y todo lo que implica. Creo que es parte del problema es la falta de comunicación eficiente por parte del órgano electoral para hacerle saber bien a la ciudadanía el porqué de ese corte, por qué no aparecen, e incluso cuál es el mecanismo que tendrían que acceder, que como usted bien lo señala como experto en la materia, pues es el famoso JDC para poder entrar con la sentencia, ya sea con la exhibición de la sentencia o la emisión, porque se dan la emisión de cuadernillos adicionales. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Alfonso. Sí, es que esos procedimientos de verificación, que seguramente tú como representante del partido conocerás muy bien, son complejos porque, a ver, los partidos políticos tienen acceso a esta información para verificarla y es un tema que desde luego pues a los partidos les importa mucho, lo digo en buen sentido, les importa mucho, ¿no? Entonces se necesitan tener ciertos plazos para que los partidos tengan un plazo adecuado para hacer esta revisión, para que puedan formular las observaciones, para que el INE realice las verificaciones, que a veces pueden ser verificaciones in situ, ¿no? Ir físicamente a los lugares y hacer los ajustes. Claro, se requiere un tiempo, ¿no? Para esto. Y además, con una situación compleja como la de la pandemia, en el sentido de que pues, había que sacar citas, porque hay cupos máximos. Entonces, le vamos sumando elementos y lo vuelve, sí, muy complejo, muy difícil de administrar. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguien más? Alberto, adelante. Nada más ahí, de lo que comentaba el compañero Alfonso, pasó exactamente eso, la revocación del mandato, que el ciudadano iba, se le hacía el trámite de la credencial, le hacían firmar un documento, se le explicaba que se le entregaba la credencial, porque anteriormente en otras elecciones, cuando estabas fuera del plazo, ya no podías hacer el trámite, y de mucha gente, pues, hacía su JDC para que le hicieran el trámite de la credencial, y a raíz de eso, es que se empezó a dar ya la credencial, pero se le explicaba que pues no iba a poder emitir su voto ahora en esa revocación de mandato. Un compañero que fue CAI, pues igual le tocó, dice, ¿sabes qué? Fui, me explicaron, no voy a poder, ahora sí que participar, me van a dar mi credencial, ¿por qué? Porque prácticamente la credencial se volvió el ID de aquí, la ocupamos para todos, o sea, es muy importante tenerla. Pero también me tocó, por ejemplo, en la revocación, que lamentablemente me dejaron a cargo de una casilla especial de lectores en tránsito, y sí tuvimos esos problemas de que es que porque era en la credencial se le explicaba, mira, es que anteriormente no se daba porque en los cortes, pero pues se tiene que entregar porque la credencial lector lo ocupan para tantas cosas, pero se le dijo a usted. Y muchos compañeros de módulo les explicaban a la gente, mire, se le va a dar la credencial, pero usted ya afirmó que ya entendió de que no va a poder participar, pero independientemente la gente iba porque es como, pues chance a ver si puedo, chance a ver si puedo pasar, y se dan de todas las variedades de que la persona hizo el trámite, en otro lugar no la ha cambiado, o sea, les explica, mire, usted va a poder votar, pero donde tramitó su última credencial, por ejemplo, no está aquí, está en otro lado, o por ejemplo, es que la credencial más nueva que tramitó no la trae la viejita. Usted tramitó su credencial, encontró la viejita y ya no puede recogerla, o sea, y están esos problemas que a veces, por más que se le quiere explicar al ciudadano, muchos se cierran o muchos quieren como de repente pasarse de listos, o sea, en esas situaciones, es lo que se llega a dar. Es lo que a mí me pasó, o sea, lo que he vivido, pues. Gracias, Alberto. Para el proceso de revocación de mandato, a una amiga le pasó justamente eso, y se los voy a platicar porque me compartió incluso hasta la sentencia. Pide su cita, se la dan, digamos, después de la fecha de cierre, le dan su credencial, y cuando le dan su credencial le dicen, aquí está su credencial, pero usted no va a poder votar en la revocación de mandato, por esta situación que ya Alfonso explicó muy claramente, ¿no? Y hasta tuvo que firmar, ¿no? Pues que yo quiero votar, además soy abogada, además le sé a lo electoral, pues quiero votar. Se interpuso su JDC, resuelve Sala Ciudad de México, un asunto interesante porque parecería muy de trámite, pero hay un voto particular, o sea, fue una decisión dividida, donde dos magistraturas lo que estiman es que no era responsabilidad de la ciudadana pues, el sacar la cita antes de las fechas de cierre, o que le dieran la cita,
que ella la solicitó antes de la fecha de cierre y la autoridad se la dio después de la fecha de cierre. Claro, no porque la autoridad no quisiera que votara, ¿no? Sino simplemente es un tema de carga de trabajo. Pero lo que dicen en la sentencia es, esa no es responsabilidad de la ciudadana, que solicitó en tiempo su cita. El voto particular lo que dice es, pues es que el trámite se hizo fuera del plazo, o sea, cuando ya acudió, ya estaba fuera de plazo. En todo caso, digamos, ese fue el voto particular, ella, la credencial sí se la dieron, no iba a estar en la lista nominal, o sí estuvo, y obviamente además llegó con su resolución. Entonces, bueno, pues sí, son situaciones que acaecen, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, si no, adelante, Patricia, adelante. Gracias. Sí, es que me viene el recuerdo de una situación también derivada de las elecciones extraordinarias en donde hubo muchos casos de estos en donde presuntamente hubo irregularidades y además este impedimento para que los ciudadanos pudieran votar, porque las reglas del juego fueron otras, ¿no? Porque la lista nominal que se utiliza para las elecciones extraordinarias es la misma que se utilizó para la elección extraordinaria y esto lo desconocían los ciudadanos, pero porque también aquí, bueno, aparte de la labor del instituto, pues también cada uno de las representaciones políticas, pues no hizo esta labor con su militancia, ¿no? De informarlos de estas reglas que operarían. Y entonces, al tener la misma lista nominal, todas aquellas prácticas en donde empezaran a inscribir a nuevos ciudadanos a las secciones electorales en donde iba a haber elección extraordinaria, pues ya no funcionaron para los partidos, ¿no? Y mucha gente empezó a pues inconformarse respecto a esta situación. Incluso tuvimos que hacer varias reuniones informativas con representantes, el trabajo de informar a la ciudadanía, a todos los representantes ante casilla también, para que si se presentaba esta situación, estuvieran en condiciones de informar a la ciudadanía en ese momento de qué era lo que estaba sucediendo y cuál era la razón justificada de por qué ellos no iban a poder votar. Sin embargo, pues también esto pues implica una labor de conciencia por parte de todas las fuerzas políticas, de las autoridades electorales y de la propia ciudadanía para estar informado de cuáles son sus derechos políticos electorales y cómo hacerlos valer en cada uno de los momentos pues oportunos, ¿no? Pero sí el comentario porque me vino a la mente esta situación de que muchos lo tradujeron en un impedimento por parte de las autoridades para evitar que votara la ciudadanía en esta nueva elección extraordinaria. Nada más, gracias. Gracias, Patricia, por compartirnos tu experiencia. Siempre las elecciones extraordinarias son complejitas. Y además, como tenemos que hacer todo con menos tiempo, con un tiempo muy apretado, es complejo. ¿Quién más? Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho su amable y gentil presencia. Seguramente nos veremos en otros diplomados aquí en la Escuela Judicial. Les recomiendo, si me lo permiten, que en nuestra biblioteca o en nuestro canal de YouTube tenemos por ahí una conferencia de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, acerca de nulidades de votación en casilla. Muy buena, espléndida, se las recomiendo mucho, digamos, para profundizar en estos temas. E insisto, es una perspectiva práctica. Como ven, tratamos de no ser teóricos, porque es un diplomado, no es doctorado, pero es una perspectiva práctica, seguramente les puede servir. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos.